hoy tenemos una sesión muy interesante dentro del marco de la detención policial en flagrancia y proceso inmediato, las últimas modificatorias que ha habido a propósito de los cambios que viene teniendo en consideración cada uno de los puntos prácticos y necesarios que tenemos que tener en consideración de la misma. Entonces, en ese extremo, doctores y doctoras, vamos a tocar el día de hoy el tema de la detención policial y en flagrancia en proceso inmediato, las últimas modificatorias que se vienen realizando. Actualmente nosotros tenemos que tener en consideración un aspecto muy importante cuando hablamos de la detención en flagrancia, que ustedes conocerán por las máximas de la experiencia cuando hablamos nosotros de las modalidades constitucionales de detención, tenemos que ponernos en el panorama siguiente. Cuando una persona es detenida dentro de la comisión de un hecho delictivo. Obviamente, esto parte de la necesidad de una famosa notitia criminis. Esa noticia criminal que se toma en primera instancia, que se toma a pleno conocimiento, nos parte a nosotros a recabar la necesidad de poder entrar en la figura de la detención. Pero tenemos que tener en consideración un aspecto muy importante, queridos doctores. Tenemos que darnos cuenta que cuando ya vamos a hablar de las modalidades constitucionales, la primera siempre va a ser la detención policial. ¿Cómo es lo que sucede y cómo es lo que se da para poder ponerles en contexto? Usualmente, lo que hace la policía, y que hace también en cooperación con en algunos casos con los serenazgos, dependiendo de cada jurisdicción, es toma conocimiento de un hecho delictivo, lo notifica a la policía y le dice, ¿sabes qué? En Jesús María hemos podido nosotros observar de que hay una persona que está rondando un parque que se encuentra cerca, donde hay bastantes niños que se ponen a jugar siempre en las noches. Pero nos hemos percatado de algo muy interesante, de que en ese parque los niños siempre se reúnen con un señor. Y ese señor siempre les entrega estampitas, les entrega juguetes y les entrega eso. Primera acercamiento a la prueba, primer acercamiento para poder hablar nosotros de la detención. ¿Qué es lo que hace la policía? Se acerca, plantea un control de identidad para poder saber quién es la persona que viene haciendo esos actos. Todavía no tipifica, todavía no asume la posición de un delito, pero siempre cabe la duda o cabe el acto de presunción, que se puede presumir que se está cometiendo dicho acto lesivo. Ese es el primer supuesto que nosotros podemos encontrarnos. Pero cambiemos el escenario. Cambiemos el escenario que un señor se encuentra en un parque de Jesús María, pero posteriormente siempre se apersona a las 10 de la noche con unas bolsitas y dentro de esas bolsitas se encuentran tallos y hojas de marihuana. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que hace la policía? Plantea un plan cerco y dice, ¿sabes qué? Nosotros tenemos que hacer una intervención a esa persona. Y lo vamos a atrapar con las manos en la masa. Porque lo que está cometiendo contra esos niños y contra las personas que viven en ese vecindario es un delito contra la salud pública. Pero nosotros tenemos que entender que en ese extremo el primer acto literal lo va a tener la policía. Entonces, ¿qué es lo que hacen o qué es lo que se procede a hacer? Detener a la persona. Se retiene a la persona en sede policial, les dicen sus derechos que tiene como imputado, porque obviamente ya sabemos que ha cometido un delito, y obviamente también vemos los actos reunentes o los presuntos agraviados que puedan pertenecer para poder establecer dicha detención. Otro escenario. Supongamos que nos encontramos en una calle angosta y nos encontramos con el teléfono y nos arranchan el teléfono una moto. Justo pasaba la policía y le cierra la moto. Detiene a la persona. Y la señorita que le habían sustraído, le habían arranchado el teléfono, dice, señor oficial, él es la persona que me ha arranchado el teléfono. Entonces, lo que yo solicito es que usted lo pueda detener para yo presentar mi denuncia por hurto agravado, si es que ha habido violencia, lo tipificamos como robo. Perfecto. En esos actos, la normativa es muy específica y es muy garantista en ello, porque nos va a poner en el escenario que va a poder entrar de la detención policial en flagrancia. Entonces, nosotros tenemos que entender que eso se tiene que encontrar amparado no solamente en el código, sino que tiene que tener base constitucional.
Y es ahí donde me permito poder explicarles que el artículo 224F de la Constitución nos establece algo muy interesante. Nos establece plazos, nos establece de que si es que no existe un acto reunente, una razón justificante para poder detener a esa persona, nosotros no podemos continuar con la detención para poder establecer esos criterios. Pero acá nos ponen dos tipos de situaciones. Nos ponen la tentativa y la consumación como tal. Entonces, nosotros tenemos que partir de la directriz siguiente. ¿Cuándo nos encontramos en tentativa? ¿Cuándo nos encontramos en un acto consumado? ¿Y qué es lo que va a querer el legislador en este tipo de modalidades? Nosotros tenemos que darnos cuenta que el legislador lo único que busca es la comisión del acto, que se haya materializado el hecho delictivo y obviamente que nos permita a nosotros poder entender que esa persona sí va a ser penalmente sancionada, que esa persona sí tiene una responsabilidad penal. Y es por ello que nosotros tenemos que darnos cuenta que en las diversas modalidades que se puede establecer, tiene que establecer la primera, que es la flagrancia delictiva. Y ustedes dirán, pero yo he escuchado de cuasiflagrancia. También tenemos que entender que en este tipo de aspectos, la norma y la forma que se va a poder es dar de una manera u otra, establece lo que establece el Código Penal. Ya sentando las bases, doctores, ya estableciéndoles un poco a manera de criterio general, a manera de criterio especial, tenemos que darnos cuenta que la detención policial en flagrancia tiene un objeto. Primero es custodiar a la persona que presuntamente es responsable, pero en ese extremo también nos pone en la siguiente situación. ¿Qué es lo que pasa si es que una persona no ha cometido un hecho delictivo y está siendo injustamente responsable y se le puede abrir un proceso siempre y cuando existan medios fehacientes para poder contrarrestar la misma? Va a existir una gran diferenciación porque la normativa nos dice lo siguiente. Cuando a ti te detienen en hecho de flagrancia, es porque una persona o el personal policial ha sido testigo directo de lo que se viene estableciendo, de lo que se viene estableciendo esos actos literales. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que en ese establecimiento, que en esa normativa, que en ese acto que se viene realizando de una manera puntual, de una manera específica, tienen que tenerse criterios literales, criterios específicos. Y es lo que me permite a mí poder explicarles algo muy interesante, queridos doctores, y pasar a la otra figura que es la detención judicial. Porque nosotros tenemos que darnos cuenta, si es que una persona es detenida en un proceso flagrante, va a tener que incluirse en ese extremo judicial. Y la detención preliminar judicial va a ser aplicada en casos sin flagrancia o cuando el sujeto se encuentre en fuga o no se encuentre dentro del plazo de las 24 horas. Pero acá parte una figura muy distinta, doctores. Parte otra literalidad, parte otra forma de detención. Porque ya acá no va a ser en corroboración con la policía generando un plan cerco, sino que va a existir otro tipo de detención que tiene que ser primero autorizado por un juez. El juez tiene que realizar mediante una orden la detención judicial de la persona. Y esa detención judicial de la persona es cuando ha transcurrido más de 24 horas. Pero los cambios que se van a poder establecer de una manera específica, de una manera prudente, es ¿por qué voy a detener judicialmente una persona? Cuando existan graves y fundadas razones justificantes, cuando la persona se encuentre inmersa en un delito, cuando quiero custodiar que no exista un peligro de obstaculización o un peligro de fuga, pero nosotros partimos de la siguiente teoría y de la siguiente tesis. Y creo que la mayoría de policías también la aplica. Y esto también va para los fiscales. Nosotros tenemos que darnos cuenta que al existir esta diferenciación de partes, el único objeto de la detención judicial cuando se está aplicando un plazo prudente es custodiar la prueba. Y eso es lo que puede realizarse de una manera
prudencial, de una manera específica a dos litigantes, es que se puede establecer de una manera puntual un acto de detención preliminar para que no exista u otra forma de detención. Ahora, con las modificatorias que han habido, con los actos que se han podido establecer, con los cambios que se han podido dar, ha establecido algo muy interesante, que ya no solamente van a ser 24 horas, sino que se tienen que establecer un tiempo a discreción al momento de poder encontrarse en un acto necesario. Y esta detención policial en flagrancia tiene un cambio y una modificatoria que ustedes van a poder observar en las siguientes diapositivas. Porque obviamente muchos dirán, pero no era 72 horas, no era 48 horas, ¿cuál es el plazo prudencial? Entonces, la normativa ha sido muy específica en algo muy puntual en ello. Ha sido muy reunente en varias casaciones, en varios pronunciamientos jurisprudenciales que nos conllevan a nosotros poder entender la siguiente normativa. Me olvidaba de algo muy importante, doctores, antes de poder pasar al tema de las modificatorias, al tema de los plazos. Y creo que a ustedes les va a interesar cuáles van a ser las formas y los métodos que se puedan realizar. Hay un principio muy importante, doctores y doctoras, que se tiene que establecer a manera jurisprudencial y muchos jueces toman este tipo de aspectos y este principio, que es el principio de reserva judicial. Nosotros tenemos que darnos cuenta que el principio de reserva judicial tiene como objeto a que una sentencia o una privación de libertad, primero, tiene que ser custodiada y revisada por una autoridad judicial. Siendo esto garante, siendo esto con el único objeto de que se puedan evitar abusos en la detención policial. Y obviamente también cuando exista un acto de necesidad justificada, un acto de urgencia y pueda establecerse un peligro de fuga procesal. Pero acá cambia la figura, doctores y doctoras, porque ustedes se preguntarán, ¿cuáles han sido los cambios que se tienen que establecer en el principio de reserva judicial para nosotros poder darnos cuenta de los tremendos aspectos judiciales que viene teniendo la normativa, pero obviamente también dentro de los cambios jurisprudenciales que viene teniendo dentro del proceso penal? Y es ahí donde yo me permito poder explicarles algo muy interesante, queridos doctores. El principio de reserva judicial tiene por objeto establecer ciertas materias o decisiones que son de naturaleza, primero, jurisdiccional, que permita poder entender de una manera taxativa, de una manera prudencial, de una manera prudente, cuáles van a ser los aspectos necesarios para poder establecer dicho principio. Y es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy importante, queridos doctores, que este principio tiene como garantía y tiene como materialización que la forma y el método tiene que estar ligado a lo que se tiene que investigar. Nosotros no podemos establecer y no podemos darnos de una manera más abierta o sesgada, siempre y cuando no tengamos este principio bien definido porque nos permite y la doctrina nos faculta de que tiene que existir la necesidad de que un juez autorice y obviamente también revise lo que se está cuestionando, porque estaríamos hablando de la vulneración de derechos fundamentales si es que no hay una revisión de sentencia para poder establecer una garantía de la legalidad. Y es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy importante, queridos doctores. ¿Cuál es la finalidad que tiene el principio de reserva judicial? ¿Qué es lo que te va a establecer la normativa taxativamente y dentro de la base jurisprudencial, dentro de cada uno de los cambios que se viene estableciendo por parte del Congreso? Y nosotros tenemos que entender acá algo muy importante. Tiene que haber una base legal para nosotros fundamentar y darnos cuenta sobre el debate que va a poder establecerse dentro de la detención en flagrancia, dentro del proceso inmediato y que entra en la figura del arresto ciudadano. Ustedes van a entender que dentro de estos actos congruentes, dentro de estos actos procesales, va a existir la necesidad de que el legislador pueda tener la obligatoriedad de que una persona pueda detener a otra siempre y cuando existan razones justificantes de la misma. Pero existe también la posibilidad de que una persona, con el sustento legal en el 224, puede establecer criterios unificados y utilizar la fuerza humana para poder retenerla siempre y cuando tome el conocimiento de un delito que se haya realizado. Ahora,
Esto conlleva a entender algo muy importante, queridos doctores, y creo que ustedes no me van a dejar mentir. En la actualidad, yo he podido observar de que las detenciones y el famoso arresto ciudadano solo se dan en las provincias. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? ¿Por qué no hay este tipo de aspectos en Lima, en Trujillo, en otras ciudades? Quizás se está dando, pero donde yo tengo un pleno conocimiento es que se da en provincia. Y esto lo he podido observar en Cajamarca. ¿Por qué? Porque lo que nosotros nos hemos podido dar cuenta de que más allá de que existe el famoso arresto ciudadano, está la figura de las rondas campesinas. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Entonces, nosotros tenemos que entender que la forma y el método dentro de lo que establece el Código Penal tiene que tener de una manera literal y de una manera extensiva la forma jurisprudencial que se viene estableciendo. Y también nos conlleva a nosotros poder darnos cuenta cuál va a ser el objeto de la materialización del delito que se viene encontrando. Y es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que no solamente el artículo 224b, al momento que se va a encontrar regulado, va a tener la obligatoriedad de poder establecer criterios que también enmarcan el 260. Y en el 260 tenemos que permitirnos entender cuando una persona es un presunto delincuente que está cometiendo un delito, va a ingresar la figura del 260. Y esto nos establece el Código Penal de una manera muy interesante. Primero, se tiene que existir un plan extensivo y un plan objetivo para poder establecer este tipo de criterios. En este caso, lo primero que se tiene que hacer es entregar inmediatamente al arrestado y los casos que constituyan el cuerpo del delito. Ese es el primer paso que nosotros tenemos que establecer cuando hablamos del arresto ciudadano. Pero también tenemos que darnos cuenta que este acto que se va a realizar tiene que llevarlo a una unidad delictiva respectiva. ¿Cuál es? Una comisaría. Y ahí nos va a poder conllevar lo siguiente, que se tiene que hacer la entrega inmediata de primero el acto que se viene cometiendo y segundo, el arresto que va a poder custodiar a la persona para que no siga cometiendo estos delitos. Posteriormente, ¿qué es lo que se realiza? La comunicación entre el policía y el fiscal para poder establecer la situación jurídica de esa persona. Pero muchos de ustedes se van a preguntar y van a poder establecer quién es el que va a hacer o va a poder tener la calidad de agraviado. Porque obviamente pueden detener a una persona, pero ¿cuándo es la figura que cambia? Cuando el agraviado no quiere denunciar. Y es ahí donde me permito poder establecerle algo muy importante. Y esto nos conlleva a poder ver los cambios que ha habido en el decreto legislativo 1585. Ustedes conocen, y creo que la mayoría no me va a dejar mentir, que con estos cambios que se han podido establecer en el Congreso, las últimas modificatorias que han podido darse han establecido que no solamente la detención en flagrancia, el arresto ciudadano, tiene que tener razones justificantes y obviamente también razones específicas para la propia detención. Pero con este decreto legislativo 1585, ¿qué es lo que sucedió, doctores? Lo que sucedió es de que los cambios que se iban a establecer, las estrategias operativas que se podían dar, tienen que estar a cargo de la policía. Y obviamente las estrategias jurídicas se iba a establecer por parte del Ministerio Público. Pero, ¿cuál fue el cambio acá? Y esto se sometió a debate entre varios académicos, entre policías, entre abogados penalistas, pero no pudimos llegar a un camino correcto y nos dimos cuenta que más allá de poder establecer cambios y soluciones, las cosas vendrían siendo las mismas. Y esto es una recomendación para los abogados y también para los policías. Ustedes díganme, y quiero que comenten en el chat, cuando toman el conocimiento de una detención preliminar o en acto de flagrancia, o cuando se viene ya armando un proceso inmediato, desde, desde su óptica de abogados o desde su óptica de policías, ¿dónde nacen las pruebas? No me van a decir que nace solamente en la recolección que hace la fiscalía. ¿Dónde es, mejor dicho, dónde está el lugar que las papas queman? ¿No es en la comisaría? No es cuando existe la propia declaración del investigado, la propia declaración del agraviado, la citación con el fiscal. Ahí está el problema. ¿Y cuál ha sido el problema con este decreto legislativo 1585?
que ha habido abogados arreglistas, que ha habido policías y arreglistas. ¿Por qué? Porque estos cambios han podido permitir y han podido establecer sesgos dentro del proceso. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta y hacer un alto muy importante, porque estos cambios, con el tema de la detención, con el tema del decreto legislativo, ¿qué es lo que han hecho? Tener un retroceso o un avance a nivel jurisprudencial. Tenemos que partir de esa óptica, como policías y como fiscales y como abogados. ¿Qué es lo que tenemos? El gran problema, doctores y doctoras, ¿cuál es? No es una manera de interpretación, son los vacíos que deja la normativa, porque no tiene criterios constitucionales, no tiene criterios de overdicta, y es ahí donde nosotros nos permitimos que las propias declaraciones, que los propios actos, que los propios hechos puedan tomar relevancia. ¿Y por qué digo esta expresión de que puedan nacer las pruebas? Porque obviamente tenemos que entender que si es que no tienes la declaración del agraviado, si es que el investigado guarda silencio, no vas a tener elementos de corroboración, no vas a tener graves y fundados elementos de convicción y no le vas a dar material al fiscal para que pueda sustentar su caso. Y es ahí donde nace el problema. Porque obviamente, ¿qué es lo que hacen algunos abogados? ¿Sabes qué? Lo que viene realizando el fiscal o lo que viene declarando el investigado, obviamente en ese lapso, en ese extremo, hay que poder cambiar o distorsionar, en otras palabras, la declaración que ha podido tener la víctima. Y es ahí donde nosotros entendemos y nos damos cuenta de que sí se vienen cometiendo ciertas irregularidades. Ahí tenemos que entender que el proceso penal se encuentra en un mal manejo, se encuentra estableciéndose criterios que no van a poder permitir entender de una manera concisa y de una manera precisa cuál ha sido el cambio que se viene teniendo dentro de manera jurisprudencial. Entonces, es un llamado de atención no solamente para los abogados, sino que también tenemos que entender que estos literales nos obligan a nosotros a entender de una manera extensiva y de una manera específica qué es lo que vamos a querer en el proceso penal. Ahora, partamos de algo muy interesante, queridos doctores. Ya encontramos la figura del arresto ciudadano. Ya nos dimos cuenta que ese cambio que se tiene que establecer con los decretos, con la normativa, con las últimas modificatorias, tienen que tener criterios constitucionales. Pero acá hay un literal muy interesante que nos dice el artículo 260. En ningún caso el arresto se autoriza a encerrar o mantener privado de su libertad a una persona. Porque obviamente lo que nosotros tenemos que garantizar es de que la persona que ha sido detenida, que ha sido retenida por estos supuestos actos delictivos, pueda ser procesada, pueda ser investigada por un fiscal y por un policía. Porque obviamente lo que nos obligan a nosotros a entender es que esa persona no puede ser juzgada, no puede ser procesada si es que no se tienen elementos necesarios para su propia configuración delictiva. Y es ahí donde nace también la ley 32.348. Y nosotros tenemos que entender que esos cambios, que esos actos que van a poder establecerse de manera jurisprudencial, de manera categórica, tienen que tener overdict y criterios constitucionales para su propia interpretación. Pero, ¿qué es lo que sucede en la actualidad? Y ustedes no me van a dejar mentir. En algún caso, los que son policías, o los que son fiscales, o los que son abogados litigantes, se toma el conocimiento de que se ha detenido una organización criminal. Perfecto. Se toma el conocimiento, se toma la declaración, posteriormente entre los abogados manejan una estrategia técnica, una estrategia operativa para poder establecer cuál es el rol funcional de cada uno de ellos. Tú eres el campana, tú eres el que disparó, tú eres el que manejaba. Entonces, tenemos que hacernos y darnos cuenta que en este tipo de actos nosotros tenemos que establecer estrategias técnicas para poder dar cuenta dentro de los elementos de convicción. Pero acá hay algo muy interesante y es como menciona el doctor Carlos, que lo estoy leyendo en el chat, que nos dice, el tema de la no autoincriminación se encuentra regulado y obviamente también hay jurisprudencia en la Corte Suprema que establece que está prohibida la autoincriminación. Tú no puedes autoincriminarte de un hecho que no has cometido o que has cometido.
Porque obviamente ahí existe un punto muy importante que nosotros tenemos que entender, doctores y doctoras. ¿Qué es lo que sucede si es que tú puedes cambiar tu declaración o guardar silencio, como dice también la normativa? Nosotros tenemos que entender que no solamente el cambiar la declaración, el poder tener esos vacíos o esos sesgos nos permite a nosotros poder tener cuál va a ser el objeto de y la estrategia que vamos a poder operativizar dentro de la sede policial. Pero acá, ¿cuál va a ser el cambio? Que nosotros tenemos que entender que no solamente la estrategia operativa o la estrategia técnica que se va a poder mantener tiene que tener aspectos constitucionales de la forma de detención. ¿Qué es lo que sucede? Y les comento un caso, a ver que en el chat, quién me responde o cómo se puede solucionar un caso? Este caso sucedió en Huacho, en el Distrito Judicial de Huaura. Supuestamente, el acto flagrante fue robo agravado, ¿correcto? Y en este acto de robo agravado, ¿qué es lo que había sucedido? Una persona que sí había sustraído un teléfono en el centro de Huacho. Posteriormente, va con su auto, va con su movilidad con dirección a su casa y le dicen, ¿sabes qué? Por las cámaras nosotros te hemos visto de que tú le has sustraído el celular a la señora Carla. Ah, ya, perfecto. Posteriormente te tenemos que llevar a la comisaría para que ella brinde su declaración, para que ella pueda establecer todo eso. Pero nos dimos cuenta de algo muy importante, que cuando hubo la detención, el policía puso delito en flagrancia. Y al momento de poder entender la normativa, nosotros tenemos que darnos de una manera extensiva. La flagrancia es cuando te atrapan con las manos en la masa, no cuando te observan en cámaras, que hacen un plan cerco, porque había tomado conocimiento con posterioridad. Entonces, ¿cuál fue la forma y cuál fue el método que nosotros tenemos que establecer de una manera puntual y dentro de lo que establece también el Código Procesal Penal? Cuando hablamos de flagrancia, tenemos que darnos cuenta que esos actos por la propia detención policial van a ser establecidos por la propia normativa. Y nos dimos con una gran sorpresa. ¿Por qué? Porque el policía, en este caso el que era el encargado, nos decía algo muy interesante. Nos decía el comisario, está dentro de las 24 horas. Correcto. Pero ¿cuál es el problema acá? Que no se había determinado su situación jurídica de esa persona. ¿Por qué? Porque supuestamente él era el que había ranchado, él es el que había cometido, tendrían que haber pruebas legítimas. Pero ¿cuál fue el cambio? Que al momento de poder declarar la agraviada, dijo, yo no lo conozco a esa persona. Fue otra persona la que me sustrajo el celular. Pero él sí se encontraba partícipe en la sustracción del celular. Él era el que manejaba, pero prácticamente existía una complicidad con el señor. Entonces, ¿cuál fue la tipificación que se tenía que hacer? Instigador, coautor, ¿cuál era el acto procesal? Y es ahí donde nosotros nos dimos cuenta de algo muy importante, que se le tipificó como autor. Pero esos cambios, al momento de poder establecerse, fueron modificados con posterioridad por el fiscal porque no existía una adecuación. Pero ahí nos dimos cuenta de algo muy importante, que si es que nosotros permitimos o autorizamos que en algunos casos la policía pueda hacer un acto de tipificación por conocimiento básico de derecho que tiene, lo puede hacer. No hay una discusión. El fiscal lo puede acomodar, el fiscal lo puede establecer de una manera más crítica, de una manera más necesaria para poder hacer una imputación completa. Pero en esos cambios, en esos extremos, tenemos que darnos cuenta de algo muy importante, que todas las figuras jurisprudenciales y los cambios que se puedan establecer tienen que tener la necesidad dentro de los cambios de la propia detención. Ahora, modificaciones al artículo y los plazos de detención. Nosotros tenemos que establecernos en algo muy importante, en la extensión del plazo, en el del derecho al plazo y en el proyecto de modificación que se viene estableciendo en algo de una manera muy interesante. Para hablar nosotros de la ley 30.558 que se dio en el año 2017, que primero amplía el plazo para la detención policial en flagrancia no solamente de 24, sino a 48 horas,
en casos de delitos comunes y con una ampliación hasta 15 días por casos de terrorismo y crimen organizado, nos plantea en algo muy importante y en algo que nos deja entrever en la comunidad jurídica. El derecho al plazo razonable que se va a establecer para la propia detención tiene que estar establecido primero a manera jurisprudencial. Porque obviamente este plazo, ¿qué es lo que va a poder implicar? Lo que va a poder implicar es que la propia detención no debe exceder el tiempo imprescindible. No debe existir un máximo ni tampoco un mínimo. Tiene que haber un tiempo necesario para poder investigar, incluso si es que el plazo máximo aún no se ha podido determinar. Yo les pongo el siguiente caso. Se establece la detención de una persona con las nuevas modificatorias que han habido y obviamente nos establecen algo muy interesante. En los actos de flagrancia, el plazo de las 24 horas van a poder encontrarse de una manera tangente. Dentro de las 24 horas se va a considerar flagrancia todo lo que se investigue y obviamente todo lo que se tenga que determinar con la responsabilidad penal de una persona. Pero obviamente en ese plazo tenemos que darnos cuenta que puede existir una extensión de la misma siempre y cuando existan razones necesarias para poder hablar del mismo plazo de razonabilidad. Ahora, entendamos algo muy importante, queridos doctores. Entendamos que en estos cambios jurisprudenciales que han habido, en estos cambios necesarios que la propia doctrina ha tenido para poder establecer estos criterios, nos conllevan a nosotros establecer cuál va a ser la visión general que nosotros tenemos que darnos cuenta. Esto establece algo muy importante, porque obviamente estos plazos van a poder explicarle la necesidad al fiscal de que existe mayor información para poder recopilarse y obviamente determinar la responsabilidad penal de una persona. Y nosotros tenemos que exponernos en un espacio muy importante. Primero, en la temporalidad. Segundo, tenemos que darnos cuenta que la persona no puede ser retenida más de 48 horas y es que obviamente no se puede determinar su situación jurídica. Pero esto nos establece a algo muy importante, doctores, que creo que también centra toda la participación de las últimas modificatorias, a que se tiene que establecer los derechos del detenido. ¿Cuál es el gran problema que existía con el Código de Procedimientos Penales del 40 y con la policía, que era la famosa PIP, o mejor dicho, con los servicios de inteligencia que había? Es que en esos cambios, ¿qué es lo que utilizaban? Utilizaban la intimidación, utilizaban la amenaza para poder establecer y coadyuvar quiénes eran los líderes de las organizaciones criminales. Pero ¿cuál es el problema acá? Que tiene que existir durante la detención en flagrancia respeto a los derechos fundamentales. Tiene que establecerse que los derechos del detenido, como el derecho a la defensa, se tiene que encontrar de una manera primigenia, de una manera absoluta, de una manera específica y obviamente también de una manera que pueda permitir que la persona se encuentre en un debido proceso. Pero acá tenemos que entender algo muy importante, queridos doctores, que no solamente estos derechos del detenido se van a encontrar sometidos a lo que se puede establecer en sede policial, sino que el órgano jurisdiccional obliga tajante y prudencialmente a que exista un control judicial. Y ese control judicial, ¿qué es lo que nos va a poder enerver? ¿Qué es lo que nos va a poder establecer? Que exista, que en el plazo de 48 horas puede existir una extensión no solamente en lo que se quiere investigar, en lo que se va a investigar, sino lo que se tuvo que investigar en su momento. Y es ahí donde la figura de las modificatorias que han podido establecerse nos conlleva a la siguiente pregunta. ¿Nuestro sistema de administración de justicia, nuestra Policía Nacional del Perú, se encuentra capacitada para esto? Yo creo que sí. Sí se encuentra capacitada, pero hay un gran problema y el problema no es de ellos. El problema es la falta de recurso humano que tiene para poder investigar. No es posible, y hay que hacer un alto acá en la propia detención, que las propias organizaciones criminales tengan un mejor nivel tecnológico que la propia Policía Nacional del Perú. No es posible que el propio delincuente pueda entregarle un mejor salario en algunos casos, no en todos, a los policías para que puedan darles información cuando va a existir este tipo de operativos.
No es posible que cuando hablemos ya no solamente de la detención, puedan darle el famoso pitazo y le digan, ¿sabes qué? Te van a detener, huye, ponte a buen recaudo y obviamente también que no puedan capturarte porque también vas a involucrarme. Entonces, estos cambios, estas modificatorias que han habido a nivel legislativo, se han encontrado en este tipo de problemáticas. Pero obviamente también tiene que haber un control judicial específico que establezca y determine, no solamente de una manera específica y de una manera prudencial, cuál va a ser el plazo excesivo que se tenga que establecer. Con esta ley 30.558 encontramos un gran aspecto importante que nosotros tenemos que entender con literalidad. Y es ahí donde me permito desplayarme un poco, porque este plazo que se ha establecido en el año 2017 amplía no solamente el tema de las 48 horas, sino que también tienen que haber razones justificantes para poder establecer la comisión de un delito. Pero la modificatoria no solamente tiene que estar específicamente en la propia ley, sino que también nos conlleva a nosotros es si la policía puede pedir un plazo o en ese plazo que se viene extendiendo, va a poder recopilar información o cuál va a ser la estrategia operativa que va a poder tener. Entonces, pongamos algo muy interesante porque obviamente también lo que conlleva esta situación es un proyecto de modificación. Y en ese proyecto de modificación existe una figura muy importante que ustedes tienen que recalcar, queridos doctores. Tenemos que darnos cuenta de que existe una propuesta para ampliar ese plazo de 48 a 72 horas. Y ustedes se preguntarán, ¿qué? Porque obviamente nosotros tenemos que entender que la necesidad de investigar por parte o a nivel policial va a conllevar a que existe una mayor recopilación de información. Yo les pregunto a ustedes, y creo que no me van a dejar mentir en algunos casos a los que son policías. Cuando un policía, o bueno, cuando llega a la comisaría, un detenido, lo primero que hacen es tomarle la declaración, el motivo, las circunstancias, leerle sus derechos y posteriormente, en algunos casos, si es que no tienen las posibilidades de poder pagarse un abogado de defensa particular, que pueda llegar un abogado de oficio para que no se pueda encontrar en un estado de indefensión. Pero ¿cuál es el problema acá? ¿Cuál es el cambio que tenemos que nosotros partir? Tenemos que entender que estas modificatorias lo único que han podido establecer es que te entrego un mayor plazo, pero no te entrego los recursos para que tú investigues. Ahí viene el problema. Ahí es el punto neurálgico que ustedes tienen que partir. ¿Qué es lo que tengo que investigar como policía? Y los policías ahí tienen la obligación de decir, oye, esto es una organización criminal. Los injertos de Lima Sur, perfecto. Ah, ya. ¿Cómo vamos a determinar? Ha caído el lugarteniente, ha caído el cabecilla, ha caído el autor, ha caído el campana, el que recepciona el dinero, el brazo legal. Tenemos que determinar funciones. Pero digan ustedes, en ese plazo de 3 días, ¿creen que esas personas que se encuentran detenidas les van a brindar información de calidad? Les van a decir, sí, claro, yo te voy a decir quién es mi líder, quién es el que ha mandado o orquestado este tipo de, de actos operativos. Y es ahí donde nosotros nos hacemos la siguiente pregunta y hay una frase muy interesante que dice, tiempo que pasa, verdad que huye. Entonces, tenemos que hacernos y darnos cuenta de algo muy interesante, queridos doctores. Estos cambios han venido para bien, sí, han existido mayor plazo para poder investigar y obviamente cuando existen estos casos de flagrancia poder detener a la persona también. Pero digan ustedes, ¿cuál es el gran problema acá? Falta de recurso humano de que se pueden en algún extremo, en este plazo extendido, una contaminación de pruebas. Y ustedes dirán, pero ¿por qué? Si solamente van a haber declaraciones, si solamente van a estar los testigos, porque obviamente todo van a versar en las propias declaraciones del investigado, del imputado, y ahí se va a poder establecer elementos necesarios para poder entregarle al fiscal. Es un hecho muy lamentable porque lo que conlleva es que existan vacíos en la propia normativa y vuelvan a establecerse, en algunos casos, ciertos abogados arreglistas, que todo lo quieran dejar en sede policial para no poder llegar a investigarse en un proceso penal.
Pero tenemos que entender algo muy importante, que estos cambios que se vienen estableciendo, que estos niveles de certeza y niveles de sospecha que se han podido establecer mediante el Acuerdo Plenario 1/2019 al momento de poder establecer estos criterios, tienen que tener una relevancia. Los cambios que han podido establecerse desde la propia detención tienen que tener un conducto regular de investigación. Lo que yo aconsejo con estas propuestas de modificatorias no solamente es extenderles el plazo, sino que les entreguen los instrumentos necesarios para que puedan investigar. Es lamentable ello porque nosotros también nos damos cuenta que lo que va a generar es que existan prórrogas judiciales, que ya no podamos incoar un proceso inmediato, que ya no puede existir un equilibrio entre policía y de los derechos fundamentales, de que no existe ese binomio de trabajo entre la policía y el Ministerio Público, sino lo que se tenga que establecer es que de alguna u otra forma se van a poder ver criterios unificados. Y lo que quiere la policía es establecer criterios unificados. Pero acá, ¿cómo queda el abogado defensor? ¿Cuál va a ser el rol? Y yo siempre digo algo muy interesante. Si la policía, en los casos de detención preliminar, en los casos de flagrancia, tiene que estar coadyuvado, ¿con quién? Con la fiscalía, el abogado tiene que tener a su perito al lado. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Porque se ha habido casos, y les voy a comentar el siguiente, de que ya están por sentenciar a la persona. La detención de 24 horas a 48 se extendió a 72, pero se ha podido demostrar que con la propia cientificidad, doctores, se puede establecer puntos de quiebre al momento de poder investigar. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Porque nosotros tenemos que darnos cuenta que la ciencia forense, así como la epistemología, que depende de otra ciencia, nos conlleva a nosotros poder entender cuál va a ser no solamente la forma y el método de investigación, sino que cuál va a ser el punto neurálgico que se tiene que investigar. Yo me acuerdo de un caso, doctores, y les voy a compartir porque es muy interesante, que acusaban a un policía de que por temas de celos había disparado a su ex esposa, perdón, a su esposa en su momento. Entonces, habíamos medido la distancia, el tema corporal, habíamos también visto la contextura, el desplazamiento del arma, que podía determinar que esa persona lo había hecho. Pero ¿cuál era el gran problema? Que nos dimos cuenta que él no podía disparar con la mano izquierda, sino con la derecha. Y nos pusimos en el siguiente escenario. Si esta persona puede disparar con la mano izquierda y no, con la izquierda no puede disparar y con la derecha sí, y la distancia que atribuye dentro de la cientificidad, dentro del riesgo, dentro de la condición del ritmo de la bala que se ha podido determinar, establece que esta persona se encuentra detenida por tal motivo, obviamente tenemos que tener criterios prudentes. Y pudimos demostrar no solamente con la propia cientificidad que esa persona no era responsable. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Porque obviamente tienen que haber criterios plausibles, criterios necesarios para poder configurar la responsabilidad penal de una persona. Y esto nos conlleva a nosotros a entender, si una persona es detenida 2, 3 días, perdón, claro, 2, 3 días, según lo establece el Código Procesal Penal con las propias modificatorias, ¿qué es lo que tenemos que nosotros entender? Que esa persona obviamente va a coadyuvar a la investigación y va a poder establecerse criterios uniformes y criterios para poder manejar una correcta teoría del caso. Pero ¿cuál es el cambio acá? Que ese plazo no ha podido distribuirse de una manera aleatoria, de una manera específica, para que se pueda determinar puntual y categóricamente quién ha sido el responsable del acto ilícito que se viene cometiendo. Es por ello, doctores y doctoras, que tenemos que hacer un hincapié muy interesante. En estos casos, los únicos que vienen a ser los perjudicados, llamémosle así, en algunos extremos, los que tienen la responsabilidad, es el abogado defensor y la policía. ¿Por qué? Ustedes se preguntan. Pero hay fiscal de turno que se va a encargar de recepcionar la denuncia, después rendirla al provincial, que él va a realizar la imputación y obviamente poder establecer eso. El abogado defensor, desde el momento que toma el rol del conocimiento de la detención de una persona, más allá de extender esa ayuda comunicativa, esa cooperación de información, el policía tiene que ocupar un rol fundamental porque él es que va a poder tener el primer acercamiento a los hechos
y obviamente también a los medios probatorios que van a poder contrarrestarse y debatirse en la etapa de juzgamiento. Esos medios van a tener tres fuentes: objeto, fuente y medio, medios de prueba. Pero acá yo les hago la siguiente pregunta, más allá de poder establecernos en los plazos de la propia detención, que van a poder darse de una manera excesiva o de una manera específica. Y esto hacemos un hincapié en el plazo de 15 días por delitos graves como terrorismo o crimen organizado. El gran cambio que se viene dando con esta modificatoria, lo que nos conlleva a nosotros poder entender es cuando una organización criminal te va a investigar, perdón, cuando una organización criminal va a poder encontrarse en sede policial, lo que se tiene que establecer de una manera específica y puntual, tiene que darse de una manera de cómo lo vamos a investigar, de qué manera se tiene que partir. Y obviamente también establece de una manera específica al fiscal cuál va a ser el método y cuál va a ser el objeto de la propia regulación. Ahora, pasemos a la otra forma que también nos interesa, que son las clases de flagrancia y su propia regulación. Nosotros tenemos que darnos cuenta que en la flagrancia material, en la cuasi flagrancia y en la presunción de flagrancia van a haber tres aspectos específicos dentro de su propia configuración. Cuando hablamos de flagrancia material, va a existir el primer acercamiento, que es la captura del delincuente. Este acto, más allá se haya podido realizar en su propia consumación o pudo haber un grado de tentativa, tienen que tener criterios uniformes para su propia materialización del hecho. Pero lo que se va a observar acá de una manera específica, de una manera puntual, es que la inmediatez, la temporalidad del hecho y el personal que se puede encontrar presente dentro de la comisión de flagrancia. Cuando hablamos no solamente de la flagrancia material, doctores, tenemos que hacer hincapié en algo muy importante. ¿Qué es lo que se puede obtener de información dentro de estos aspectos objetivos y dentro de estos aspectos de investigación? Y es ahí donde me permito poder explayarme un poco más, porque obviamente va a existir la necesidad de la intervención policial. En pocas palabras, en términos de buen cristiano, la forma más evidente de flagrancia es cuando la persona es detenida en la propia comisión del delito. Y ahí nosotros tenemos que partir de algo muy importante. ¿Cuál va a ser el objeto de la propia detención? ¿Qué es lo que se va a originar dentro de la propia terminación o de la propia retención de la persona? Y pasamos a otra figura muy importante, doctores, que es la cuasiflagrancia. Cuando hablamos de la cuasiflagrancia, o también conocido como flagrancia equiparada, nos va a poder llevar alusión a lo que una persona es detenida, primero, inmediatamente después de cometer un delito. Entonces, ahí lo que nosotros vamos a partir es de que no ha habido una interrupción de la persecución. Y segundo, que esto se va a existir una gran diferenciación con la propia flagrancia porque el delito ya ha sido consumado. Ya se ha podido ver con exactitud la propia materialización del hecho y nos conlleva a nosotros poder entender que estos actos procesales se han encontrado de una manera prudencial y de una manera específica en la propia configuración del hecho eh, eh, posterior. Ahora, tenemos que darnos cuenta de algo muy importante en este tipo de aspectos. El plazo legal en el Perú ya se está dando el lapso de 24 horas, pero acá tenemos que entender que ciertos verbos rectores nos conllevan a nosotros poder partir. Ha habido pérdida de vista del acto que se ha cometido, hay una posible ayuda a terceros en la cuasi flagrancia, mejor dicho, si la propia detención ha facilitado por los testigos, se ha podido determinar por las personas que han sido las propias autoridades y obviamente también cuál ha sido el objeto y el instrumento del delito. Nosotros tenemos que darnos cuenta que su participación en el propio delito tiene que establecerse de una manera puntual y de una manera específica. Y acá entramos en una figura muy importante, queridos doctores, la presunción de flagrancia. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cuál va a ser el objeto, cuál va a ser el origen de la presunción de flagrancia? Esto no solamente va a estar vinculado a la captura del imputado, sino que también que sea materializado por los propios testigos directos y obviamente también tiene que darse un acto de corroboración por la propia policía. Y ustedes en esto lo que van a poder plasmar, lo que van a poder establecer, que en estos tipos de flagrancia que se van a poder determinar, va a existir los actos necesarios de poder investigar como una necesidad urgente.
Esto se da no solamente cuando se toma el conocimiento, sino que también van a poder establecerse criterios uniformes de investigación. El fiscal y el policía tienen que tener el pleno conocimiento que lo que se va a investigar está siendo corroborado, que se está siendo materializado y obviamente nos permite tener pruebas fehacientes de la comisión de un hecho delictivo. En la flagrancia material, cuando hablamos de un hecho no solamente consumado, es cuando una persona va a poder ser capturada por un personal policial y posteriormente, más allá de que pueda ser sí o no la consumación del mismo hecho, lo que se va a poder originar son los medios probatorios. ¿Quién es el que estuvo? ¿Quién o qué medio fílmico puede corroborar lo que se viene materializando? Y en este extremo, nos conlleva también en poder entender la cuasiflagrancia. Y es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que por su propio nombre, al momento de poder establecerse, cuando esa persona va a querer realizar este acto, va a poder ser detenido posteriormente con las 24 horas de posterioridad. Ese plazo de legalidad, ese plazo que se va a encontrar inmediatamente dentro de su propia materialización, nos conlleva a poder entender la normativa de una manera tácita, de una manera expresa y obviamente también de una manera en que recordar para ya pasar a la presunción de flagrancia, y es algo muy interesante. Nuestro código, más allá de ser un código garantista, más allá de ser un código un poco, llamémosle un poco más permisivo, lo que nos va a establecer es algo muy interesante. Todo acto y todo hecho que haya sido consumado, que se haya podido realizar de una manera puntual, tienen que tener actos de corroboración. Si tú dices un hecho, si tú dices un acto, tiene que estar primero corroborado y segundo justificado por la persona que viene declarando en este extremo. Y es ahí donde vamos a entrar la siguiente ejemplo, que es la presunción de flagrancia. Esto no solamente va a ser la captura del delincuente, sino que también va a requerir la urgencia de una corroboración por la propia policía. Toma el conocimiento el policía y le dice, ¿sabes qué? Se ha tomado conocimiento que han detenido una persona que se encuentra, primero, con las manos en la masa, con el celular sustraído, con la bolsa extraída, y obviamente también tiene que posteriormente plantear su propia detención. La normativa específicamente lo que te pide o lo que te orienta es que tenga la necesidad de poder establecerse de una manera puntual, pero esa manera específica, esa manera categórica, obliga a buen entendimiento de que existe una regulación continua por parte del legislador. Y el legislador va a tener esa escucha activa por la propia inmediación a los actos y los supuestos que se puedan presentar dentro del proceso penal. Ya hemos hablado, doctores y doctoras, de algo muy importante y muy interesante que ustedes tienen que conocer, que son las clases de flagrancia y su propia regulación. Pero en ese extremo tenemos que partir de algo muy interesante que quizás ustedes han podido escuchar, pero obviamente también me permito poder explicarles de una manera un poco más detallada. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer un camino concatenado, un camino ordenado, que es lo que tenemos que investigar, cómo lo vamos a investigar y obviamente también las clases de flagrancia que se van a poder establecer. El artículo 71, numeral 2 del Código Procesal Penal, nos dice y nos advierte cuál va a ser la conducción que se tiene que establecer por parte de la Policía Nacional del Perú. Y el camino primero es advierte un hecho en flagrancia delictiva. El segundo presupuesto es qué es lo que se va a realizar. Y la propia normativa nos faculta y nos establece que tiene que haberse dado la realización de la propia detención. Pero algo muy interesante que ustedes tienen que recordar es que cuando se realiza el hecho de flagrancia delictiva, en el caso del arresto ciudadano se procederá en la comunicación de la Policía Nacional del Perú, pero obviamente también este artículo 71, numeral 2, nos dice algo muy importante, que se tiene que comunicar el motivo de la detención y la lectura de los derechos. ¿Cuál es el trabajo que posteriormente se realiza? La comunicación con el Ministerio Público. Posteriormente existe esta figura que se llama la activación. Esta figura lo que nos va a conllevar es el acta de comunicación propia como tal para poder establecer la llamada telefónica que se tiene que brindar dentro de la comisaría, en el caso del imputado, y obviamente también va a existir el camino de la comunicación de la defensa pública o privada. Ahora, en ese extremo hay una parte muy interesante que se tiene que dar en la unidad de flagrancia, que es el requerimiento de aislamiento y protección. Y es acá donde existe una gran problemática porque cuando se le aísla a una persona en la carceleta, lo que se va a establecer es el aislamiento y protección de los indicios y evidencias que se tienen que establecer, primero, para que los propios efectivos firmen,
la intervención del acto y segundo también que se puede establecer un acta de detención. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué se va a establecer esos criterios? Lo que nos conlleva a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que se tiene que hacer cuando se firma los efectivos policiales en el acto de intervención? La redactación del acta de los hechos y obviamente también el traslado a la unidad de flagrancia correspondiente. Es ahí donde se va a examinar el dosaje etílico, el AFIS, el RML, la realización de exámenes periciales para poder dictaminar la responsabilidad penal de esa persona. Pero es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy importante. Cuando va a existir la participación del abogado defensor o el defensor de oficio, tiene que existir primero la elaboración del informe. En ese informe tiene que haber informe de evidencias, informe de cuerpo del delito y obviamente también la evaluación del informe policial. Y ustedes siempre se tienen que hacer la siguiente pregunta. ¿Constituye un delito o configura una situación de flagrancia delictiva? Ahí nosotros nos vamos a dar cuenta de algo muy importante porque ahí vamos a nosotros poder hacernos el proceso de inmediata flagrancia. Nosotros tenemos que entender que si existe procesos correspondientes a la propia inmediatez, tiene que haber primero un sentido de la unidad de flagrancia y ese sentido se va a poder establecer en la forma y el método de la unidad receptora, en este caso que va a ser la fiscalía, para poder dar alguna u otra forma la forma necesaria del juzgado de investigación preparatoria para incoar en un proceso inmediato. El incoar un proceso inmediato nos conlleva a la siguiente figura para poder entenderles un poco mejor. Cuando nosotros hablamos de los supuestos y aplicación del proceso inmediato, tenemos que entender algo muy interesante. Este proceso penal elimina la figura de la investigación preparatoria, con el único objeto de que, de poder agilizar con evidencias suficientes, evidencias sólidas, la materialización de un hecho delictivo cometido por una persona. Y es ahí donde hay un recurso de casación muy interesante, donde sentencia a una persona no solamente por actos, sino por indicios. Y esos indicios que han podido ser establecidos se ha podido determinar en el Acuerdo Plenario 1/2019. Esos actos que han podido generar un acto de flagrancia, incoar un proceso inmediato, nos conlleva a nosotros poder entender en qué supuestos, en qué extremos nosotros nos vamos a encontrar en la figura de la propia detención por detención de flagrancia. Y nosotros tenemos que entender que el proceso penal llega como un ente, llamémosle, disuasivo y necesario para poder determinar la responsabilidad penal de una persona y obviamente también que se requiere este proceso penal especial que no solamente va a buscar que exista una omisión de etapas, sino que también exista casos específicos. Esos casos específicos nos van a conllevar a que pueda haber la confesión del imputado cuando existan suficientes elementos de convicción y demuestren la culpabilidad de una persona. En el marco de la teoría del delito, doctores, nosotros sabemos que la acción, tipicidad, anticuricidad, culpabilidad, punibilidad son los elementos típicos. Pero en esta etapa, para poder incoar un proceso inmediato, lo que nos va a conllevar es que exista tres elementos necesarios. Y se los voy a explicar. La flagrancia delictiva como tal, la confesión del imputado y tercero, que es la suficiencia probatoria. Y ustedes se preguntarán, el imputado, ¿cuál va a ser el rol fundamental acá? El imputado va a ser la persona que se va a encontrar sorprendida en la materialización del propio hecho criminal. Primero, desde la comisión del delito o inmediatamente después. Pero nosotros tenemos que entender algo muy importante, queridos doctores, que esa confesión del propio imputado va a poder reglamentar el reconocimiento de lo que ha podido cometer y obviamente existir una disminución de pena. Y es acá donde yo me permito poder establecerles algo muy importante. El Acuerdo Plenario 1/2023 establece algo muy interesante, de que puede haber dentro del bolo, dentro del sistema de tercios, dentro de las atenuantes y dentro de las agravantes, tienen que haber circunstancias agravantes específicas y circunstancias agravantes que van a atenuar la pena. Porque nosotros tenemos que darnos cuenta que ese medio disuasorio, ese medio circunstancial, va a poder determinar la participación delictiva de la persona y obviamente la propia materialización. Un ejemplo, una persona
que está siendo procesada, pero es la primera vez que comete este hecho delictivo. Nunca ha sido sentenciado, nunca ha ido ni a una comisaría, es más, pero obviamente también lo quieren vincular con una banda criminal. Ah, ya, perfecto. Quieren vincularlo con una banda criminal solo porque él era el que escuchaba y daba el pitazo que venía la policía y podían fugarse. Entonces, en ese extremo, lo único que se tiene que determinar son los roles y funciones y las atenuantes y agravantes que pueden determinar dentro de este tipo de procesos inmediatos. Pero también nos conlleva a nosotros poder entender de que existe un cumplimiento. ¿De qué? De la propia evidencia sólida, de que no tiene que haber complejidad como tal, sino que tiene que haber claridad en la obtención de pruebas, en la recopilación de información que me permita a mí poder entender cuál va a ser la finalidad de este proceso inmediato. Reducir etapas, encontrar mayor medio probatorio y obviamente también el artículo 446 nos establece la obligación del fiscal para poder incoar un proceso inmediato. Es ahí donde nosotros tenemos que entender algo muy importante, queridos doctores. La necesidad del interrogatorio que puede darse de alguna u otra forma con el investigado, la conversación que va a existir entre cliente y abogado, va a existir de una manera necesaria y circunstancial, para que manejen una propia línea de trabajo, para que manejen una propia hipótesis y nos permitan a nosotros poder entender en qué situaciones nos vamos a encontrar en una incoación de proceso inmediato. Hay un caso muy interesante que quizás ustedes lo han escuchado, es cuando una persona es detenida en estado de ebriedad. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que una persona que es, llamémosle, detenida en estado de ebriedad, más allá de arrojar el dosaje etílico elevado, más allá de poder ser un objeto de peligrosidad para la sociedad, y obviamente establecer criterios unificados, los que nos conlleva a nosotros poder entender es qué o cómo se va a poder incoar un proceso inmediato. Y es acá donde yo me permito es de que en algunos casos se establecen los principios de oportunidad. En estos famosos principios de oportunidad, lo que se busca es que no exista un acto de reincidencia por parte del imputado para poder cometer este tipo de delitos. Pero obviamente también esto es un acto de obligatoriedad del propio agente, de la propia naturaleza del proceso penal, que nos conlleva a darnos cuenta de cuál es el daño que pudo causar y cuál es el daño que debió establecerse en esos criterios. El daño cuantificado que se va a poder establecer para poder incoar en proceso inmediato es el acto emergente que puede establecerse en cada uno de ellos. Pero acá hay algo muy interesante que nosotros tenemos que tener en correlación. Tenemos que darnos cuenta que la propia evidencia material o suficiente va a poder establecer criterios circunstanciales dentro de los supuestos de flagrancia. Entonces, los supuestos de flagrancia no solamente van a estar aunados y van a estar recopilados en lo que se debe investigar, sino cómo se debe investigar. Y es así cuando, por ejemplo, este caso pasó en Puente Piedra. Un alcalde del mismo Puente Piedra iba conduciendo a excesiva velocidad y al momento de poder ingresar a las tranqueras donde cobras el peaje, el primer peaje, primer peaje cuando llegas a Lima, se choca con uno de los cubículos que está establecido para el cobro de peaje. ¿Se incoó un proceso inmediato? Sí, porque la persona se encontraba en estado de ebriedad. Pero ¿cuál fue el problema acá? El problema acá fue que una persona que declaró o que estableció asumió la responsabilidad de que él es el que se encontraba manejando. Pero cuando hicieron el dosaje etílico, pudieron determinar que esa persona y el propio alcalde de Puente Piedra se encontraban con un acto excesivo de índole de alcohol en el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que se tuvo que determinar acá? Y acá conlleva también un rol funcional que tiene que establecerse por parte de los trabajadores que ocupan un cargo público. Y yo hago una mea reflexión en esto porque también tenemos que entender que nuestro sistema tiene que funcionar dependiendo de las necesidades que tiene la propia regulación, pero obviamente también que se tiene que establecer criterios unificados. Y si ustedes pueden observar de una manera puntual o categórica, la persona que comete ese delito es el alcalde porque obviamente él, que es, mejor dicho, la primera autoridad dentro del distrito de Puente Piedra, lo que tiene que dar, primero, más allá del ejemplo,
es actuar en un estado de necesidad y obviamente también no puede encontrarse en un estado de flagrancia o incoar un proceso inmediato no solamente por el cargo que ocupa, sino también por un ejemplo a la sociedad que se viene realizando. Pero es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que estas características van a tener cuatro aplicaciones importantes. Y el juez que resolvió esa sentencia dijo algo muy interesante, dijo, tiene que haber celeridad para poder actuar no solamente por en ese tipo de extremos. Obviamente tenemos que darnos cuenta de que sí va a haber celeridad, porque lo que tiene que establecerse es una identificación del rol de la identificación, quién es la persona que ha cometido el hecho delictivo. En este caso es el alcalde. Las cámaras pudieron evidenciar que él es el que se encontraba manejando, pero no solamente a una manera exculpatoria, el copiloto quiso responsabilizarse para que no pueda también generar un problema mayor en la municipalidad y puedan abarcar su propia destitución del cargo que él venía teniendo como burgomaestre. Y es ahí donde nosotros entendemos que el proceso de incoar un proceso inmediato nos conlleva a tener como un principio fundamental una evidencia clara. Si no se tiene una evidencia clara, nosotros no podemos partir o incoar un proceso inmediato si es que no se tiene la identificación concreta. ¿Cuál es el problema acá? El problema acá se suscitaba en que la persona no quería asumir el rol funcional, que ha sido el copiloto. Es más, hemos cambiado para que no exista ningún problema y como yo era el alcalde, pensó que no le iban a abrir un proceso penal y es más, no le iban a responsabilizar. Pero obviamente cuando no se necesite una mayor investigación y se tengan también los puntos claros y específicos, nos va a poder conllevar la necesidad de entender de una manera puntual, de una manera específica, cuál va a ser la finalidad de la misma. Y acá tenemos que entender algo muy importante, que puede haber una aplicación restringida, porque estos criterios legales, doctores y doctoras, nos conllevan a nosotros poder entender que no todos los delitos van a poder incoarse un proceso inmediato, sino que tienen que cumplir ciertos requisitos específicos para poder establecerse de una manera puntual o de una manera categórica cuáles van a ser esos supuestos y cuáles van a ser esos actos que van a poder establecerse en la propia normativa. Y es ahí donde nosotros podemos entendernos que estos supuestos de aplicación tienen que tener el verbo rector principal una pluralidad de imputados. En el caso que les acabo de comentar, ¿hubo una pluralidad de agentes? Claro que sí. ¿Hubo trámite en el proceso? También. Pero ¿qué es lo que también hubo, queridos doctores? Lo que hubo acá también tenemos que entender es que hubo un proceso inmediato y una acusación directa contra el alcalde. Entonces, ¿cuál es la normativa? ¿Cuál es el aspecto que nosotros tenemos que considerar cuando conllevamos o cuando llegamos a un proceso inmediato? Tenemos que darnos cuenta que no solamente la propia aplicación conlleva al legislador a entender qué es un proceso, no cuál es la forma específica que se tiene que dar dentro de la misma. Ese juicio directo que se va a poder de manera específica, de una manera puntual, lo que va a buscar de una manera tangente es de que se pueda dictar una sentencia siempre y cuando la persona haya asumido, confesado, haya llegado a una terminación de los actos y las actuaciones que viene investigando el Ministerio Público. Pero es en ese acto que el juicio inmediato va a poder conllevar a que puede existir un acto directo por el propio fiscal. Entonces, tenemos que darnos cuenta de algo muy importante, que esa actuación probatoria tiene que encontrarse en los mismos hechos que se ha venido investigando y tienen que ser corroborados por los medios sorprendidos dentro de la supuesta aplicación. Y para hablar de la supuesta aplicación en la propia sentencia que dictaminan en el alcalde, dicen tres elementos circunstanciales y lo citan en la propia sentencia. Dicen, según el artículo 446 del nuevo Código Procesal Penal, el fiscal tiene que decirle al imputado que ha sido sorprendido y detenido en flagrantes delitos. El imputado también se puede encontrar en la necesidad de haber confesado la comisión del delito. Y tercero, lo que va a poder establecerse de una manera puntual y específica es que los propios elementos de convicción que sean acumulados durante las diligencias preliminares y previa al interrogatorio sean evidentes. Entonces, esos supuestos van a poder conllevar a la incoacción de un proceso inmediato en los propios supuestos que establece conforme a ley. Ahora, esto nos conlleva a poder entender algo muy importante, el valor probatorio de la confesión.
Nosotros tenemos que ser muy específicos acá porque el artículo 160 nos dice algo muy interesante. Nos dice, oye, ese valor probatorio que se va a poder establecer, primero, ¿tiene que estar corroborado? Sí. ¿Y eso van a poder generalizarse como elementos de convicción? Sí. Pero esto tiene que estar prestado libremente y en estado normal de las facultades psíquicas. ¿Qué es lo que pasa si se encuentran en un estado de fuerza física irresistible, de estado de inconsciencia, en este caso que se encuentre en bebidas alcohólicas o en ebriedad o en acción, que obviamente no va a poder establecer una claridad en la propia confesión? Y es acá que esto tiene que estar presentado ante el juez o el fiscal con la propia presencia del abogado para poder garantizar una transparencia dentro del proceso y obviamente también dentro de los actos procesales que se puedan mantener. En este caso, la confesión no se da ante una autoridad judicial, sino que también se tiene que solicitar a una autoridad competente, como en este caso lo viene a hacer el fiscal. Pero es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy importante, queridos doctores. Cuando va a haber una pluralidad de agentes, o una pluralidad de imputados, ya para poder pasar a la siguiente diapositiva, tiene que establecerse primero que en este caso tiene que haber una suerte de identificación y de individualización de los sujetos. El 446 es muy específico en ello porque obviamente nos conlleva a nosotros entender la naturaleza del proceso inmediato. Y esa naturaleza del proceso inmediato nos explica de algo muy importante, de que desde la propia disposición al referir delitos conexos, delitos que van a estar involucrados dentro del proceso penal nos conlleva a nosotros, con la propia acumulación, resulta indispensable para poder iniciar el trámite que va a poder ser conllevado en el proceso inmediato. Es por ello, doctores y doctoras, que nosotros tenemos que hacer hincapié a esta figura para un correcto funcionamiento, para una correcta aplicación y para establecerse en el marco del debido proceso. Algo que ustedes tienen que entender, doctores y doctoras, es que tiene que haber una importancia, una correcta actuación de operadores de justicia. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Porque obviamente uno de los errores más comunes que se ha podido establecer en la práctica es en la elaboración de las actas policiales. Y esto me pasó en un caso cuando el policía decía, ¿sabes qué? El acta no se va a firmar acá, sino se va a firmar en sede policial. Pero yo voy a consignar en el acta que se ha realizado en el lugar de los hechos. Y es ahí el rol del abogado defensor de oponerse a esa acta, impugnar esa acta, porque obviamente también lo que va a generalizar es que existen atropellos fundamentales y obviamente la fiscalía pueda manejar otra teoría del caso. Lo que se quiere es que se pueda, en aras de la transparencia, en aras de la legalidad, mantener un debido proceso. Pero ¿qué es lo que sucede cuando existe una falta de evidencia contundente? Es ahí donde nosotros nos tenemos que hacer un acto muy puntual y obviamente tenemos que establecer algo muy importante, es de que esa forma, ese método va a poder generalizar que existan dilaciones procesales. Y esas dilaciones procesales lo que va a conllevar es que no exista una correcta valoración de pruebas, no exista una correcta aplicación de los plazos y los procedimientos conforme a ley. Por eso nosotros tenemos que entender correctamente el proceso penal. Y entender el proceso penal nos va a conllevar a cada uno de nosotros partir cuál es el rol fundamental de los operadores de justicia. Hay un gran problema que se viene suscitando no solamente en Lima, sino que también a nivel jurisdiccional, es que la policía no solamente no tiene la capacidad, en algunos casos, técnica de poder entender el derecho, sé que llevan cursos básicos de derecho, pero no tienen todo el conocimiento específico para poder plasmarlo en un acta. Es por ello que estos tipos de espacios de capacitaciones que viene realizando UDEAPOLIS nos permiten poder especificar también cuál es el rol específico también de una acta, cómo se debe consignar una acta, la fecha, el lugar, el título que se le va a poner, el relato de los hechos, la firma, quién va a firmar, el abogado de oficio, el fiscal, el policía que interviene el acta. Entonces, todo esto va a poder conllevar a tener no solamente un correcto, un debido proceso dentro de la firma y la corroboración de actas, sino que también tiene que establecerse garantías y derechos. Esas garantías y derechos, ¿qué es lo que va a poder permitir? Un respeto a la información que se viene tutelando,
un respeto a que no existe una contaminación de pruebas y obviamente también una petición de prórroga si es que lo hubiese. Nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy importante. Cuando van a ver las propias detenciones en flagrancia, tenemos que hacer hincapié a que el control judicial que se va a poder establecer tiene que estar inmerso en lo que quiere darse en el proceso penal. Yo quiero encontrar a los cabecillas, yo quiero encontrar al líder de esta organización criminal, pero obviamente no puedo establecer detenciones arbitrarias o excesivas para poder obtener o conseguir la información que quiero corroborar. Hay un caso muy interesante, y esto sucedió en Huaraz, que decía lo siguiente, que al, al brazo derecho de una organización criminal lo detuvieron más de 15 días, obviamente como lo establece la norma, perdón, 20 días, porque obviamente él podría brindar información. Él quería convertirse en un colaborador eficaz, ¿correcto? La figura iba a cambiar, él iba a decir de dónde venían cometiéndose los actos ilícitos, quién es el que daba la orden, cuál era el método de extorsión. Pero obviamente la figura cambió cuando no se respetaron los acuerdos que tuvieron tanto la fiscalía contra la persona que estaba siendo investigada. Pero ahí nosotros nos dimos cuenta de una adecuación que se tiene que plantear. Los operadores de justicia, más allá de tener una sobrecarga procesal, no tienen, en algunos casos, una correcta capacitación. Y al no tener una correcta capacitación, nos permiten a nosotros, a los abogados, y hago mea, no mea responsabilidad, hago mea proposición, de que nosotros podamos tener carta libre también de poder impugnar las propias actas, las propias resoluciones y el propio manejo dilatorio que pueden tener algunos sujetos procesales. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Porque obviamente el espíritu del derecho, el espíritu de la norma y la finalidad del derecho penal más allá de poder esclarecer o utilizarse de última ratio, lo que va a buscar es de que pueda impartirse en algún extremo una justicia o en otro extremo que se pueda escuchar o establecer la verdad de los hechos que se han podido determinar. Pero es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta de que al existir detenciones prolongadas sin un fundamento, sin un criterio específico, lo único que va a poder generalizar es atropello a las personas que están siendo detenidas arbitrariamente. Y súmale a eso que en algunos casos, no en todos, en algunas comisarías lo que se ha podido observar es que algunos efectivos policiales utilizan la violencia. Obviamente, ya ha habido un pronunciamiento de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que ha sido muy puntual en ello. No puede darse ningún tipo de intimidación o amenaza para poder escuchar o entender la verdad, pero obviamente también se tiene que establecer criterios prudenciales que puedan partir y obviamente puedan detener el acto que se ha podido cometer de una manera inteligente, de una manera tajante, de una manera taxativa y que permita tener una correcta adecuación y actuación de los operadores de justicia. Ahora, algo que yo siempre digo, y obviamente también quizás para algunos, nosotros como abogados, nosotros como fiscales, nosotros como jueces, tenemos desafíos y limitaciones. Y esto nos conlleva a poder entender no solamente en los supuestos de flagrancia o cuando incamos un proceso inmediato. Es que la limitación de los recursos humanos va a ser un tema muy importante porque obviamente el Estado lo único que busca es una manera preventiva, una manera sancionadora, pero no una manera regulatoria del proceso. Porque obviamente lo que se viene buscando es, ¿sabes qué? Te detengo y posteriormente, como te voy a detener, te voy a mandar a una carceleta y en esta carceleta tú vas a brindar información de lo que has visto, de lo que ha pasado y vamos a ver tu situación jurídica. Perfecto. Pero ¿cuál es el gran problema? Que la política criminal del Estado en la actualidad no tiene un plan de contingencia para poder abordar todos los actos de organización criminal que se vienen suscitando en la actualidad, porque sabemos que el índice de criminalidad, más allá de poder establecerse de una manera excesiva, de una manera, eh, llamémosle técnica por parte de los propios delincuentes, ha podido obligar a que los propios delincuentes puedan mejorar sus formas de cometer actos delictivos. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que entender que los hechos y las formas que vienen teniendo van a poder limitar en algún caso el acceso a las pruebas.
No solamente las cámaras, no solamente los certificados, no solamente los testigos materiales, los testigos de oída, los testigos directos, van a ser actos circunstanciales y objetivos que puedan determinar la materialización de una persona, sino que nosotros tenemos que establecer algo muy importante, queridos doctores. Tenemos que darnos cuenta que esas dificultades técnicas o mediante científicas van a poder permitir que existan vacíos y duda razonable a favor del imputado. Entonces, tenemos que entender que la normativa ha sido creada para que puedan haber estos cambios, pero también que puedan haber estos criterios necesariamente para poder establecer cursos específicos para su propia capacitación jurídica, para su propia capacitación interna y pueda permitir tener y superar estos desafíos que vienen acarreando en la actualidad. Ahora, partamos de algo muy interesante, queridos doctores. Nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy importante. Más allá de existir estos cambios jurisprudenciales, más allá de existir las propias limitaciones en el sistema procesal penal, tenemos que entender que la propia normativa deja esos vacíos. Y esos vacíos deja esos famosos sesgos que van a estar vinculados ¿a qué? A que no puedan establecerse criterios de uniformidad por parte de la propia investigación. Ahora, acá hay una pregunta que ustedes quizás nunca se la han hecho, o quizás sí se la han hecho, pero el rol del abogado defensor ocupa un rol fundamental desde el acto de las detenciones en flagrancia a nivel policial. Porque digan ustedes, en honor a la verdad, en mérito a aras de la transparencia, ¿cuál es el plazo que tiene el abogado para poder asumir una defensa? 24 horas, 48 horas, un día, 2 días, 72 horas. Entonces, ¿y cuál es el plazo que tiene la fiscalía para poder investigar? 8 meses, 36 meses, 60 días, prorrogable 120 días. Entonces, no hay una igualdad de armas procesales. Tenemos que partir de ese criterio, porque los abogados defensores, lo que nosotros tenemos es la información de primera mano y la información que podamos recopilar después. Ahí viene el problema. Porque nosotros tenemos que darnos cuenta que no tenemos plazos para impugnar, para establecer, para dar, porque desde que tomamos el conocimiento de una detención preliminar, de una detención en flagrancia, tenemos que acudir a la comisaría, dependiendo la hora. Tenemos que darnos cuenta que esa actuación por parte de los operadores de justicia tiene que darse de una manera fehaciente, de una manera voluble, de una manera garantista que permita también poder tener un debido proceso. Pero nos hemos dado cuenta, y esto también va para los litigantes, que hay ciertos fiscales que tienen esa actitud obstruccionista. Y obviamente también el único lema o el único objeto que tienen es, primero te solicito la prisión preventiva y después te investigo. Entonces, se han invertido las reglas, que es primero te tienen que investigar y después solicitar la prisión preventiva. Porque obviamente lo que busca el fiscal es retenerte de tu libertad y obviamente después investigarte, no teniendo en cuenta que en este tipo de actos vas a conllevar a vulneración de derechos fundamentales y obviamente también al atropello a pactos internacionales como también lo establece la Corte Interamericana y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero entendamos algo muy importante acá, queridos doctores. Esos cambios, esas modificatorias que se han venido teniendo por parte y a nivel legislativo, nos conlleva a nosotros poder partir de algo muy importante, que estos desafíos que viene teniendo la propia normativa tienen que tener, más allá de cambios, propias soluciones que puedan darse a nivel práctico, a nivel específico, a nivel circunstancial. Y les comento algo ya para poder pasar a la siguiente diapositiva, es que actualmente, a nivel policial, eh, más allá de no tener una preparación, llamémosle, jurídica suficiente, el único problema que se viene dilatando es el tema de la recopilación de los propios testigos. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cómo? El policía, su trabajo es, citan a los testigos, brindan la declaración, corrobora con el fiscal, y obviamente si tienes alguna pregunta que realizarle al testigo, obviamente dice que no, pero obviamente es un trabajo un poco muy monótono, un poco muy cuadrado para poder establecerse en este tipo de criterios, que es su función por su propia ley orgánica del poder del policía, lo es. Pero obviamente también lo que nosotros tenemos que entender que la capacitación que ellas han tenido es distinta, han tenido una vida un poco más castrense, una vida un poco más distinta a la formación jurídica que tiene un abogado, que tiene un fiscal o que tiene un juez. Pero acá
Súmele una gran problemática que se viene en la actuación de los operadores de justicia, la falta de motivación de las resoluciones judiciales. Ya hay un pronunciamiento también de la Corte Suprema que nos dice que una sentencia, al no ser motivada, dependiendo el acto, la detención que se ha podido realizar, puede caerse en una segunda instancia. Si el ad quo no reafirma lo que dice el ad quem, después de segunda instancia, va a poder encontrarse en una etapa de dilación y no va a poder mantenerse un debido proceso dentro de las circunstancias que va a querer y va a establecerse en el derecho penal. Entonces, la falta de motivación es una de las grandes problemáticas que se va a poder ver a nivel técnico, a nivel administrativo, y otro gran problema es que los propios jueces, dentro de sus propias sentencias, lo único que hacen es un copy y pega de las anteriores. Entonces, no hay esa rigurosidad académica, no hay esa intención, y súmele un gran problema que tienen los abogados, es de que los jueces, en algunos casos, no los escuchan, tienen las cámaras apagadas, se duermen en las audiencias y los fiscales en esos extremos tratan de aprovechar esas circunstancias para poder también ser un poco más parcializados a la teoría que tienen y obviamente también no poder tener un conducto regular de investigación. Ahora, problemáticas y casos jurisprudenciales, doctores. Hay el caso Suyán, el 842/2016, donde la Corte Suprema anula la detención en flagrancia. ¿Por qué? Porque solamente existía la certificación de un testigo de oídas. Díganme ustedes, un testigo de oídas, un testigo que solamente escuchó, mas no vio, tiene que tener, tiene que haber una percepción directa para poder sentenciar a una persona. Obviamente que sí. Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, que Carmen Rosa me dijo que Marcelo Ramírez había disparado contra Enzo. Es lo que me dijo Carmen Rosa, eso lo vino a decir a la policía. Es el testigo directo, es el testigo de oídas, perdón. Entonces, en base a eso, ¿se puede formular un requerimiento de acusación? ¿Se puede establecer la sentencia de una persona? Acá lo que va a primar es la importancia de las pruebas y de las testimoniales. Porque nosotros tenemos que entender algo muy importante, queridos doctores. La retractación de los testigos disminuye la credibilidad. Entonces, tenemos que hacernos un hincapié muy importante, porque obviamente la propia retractación se tiene que establecer a criterios específicos y a criterios establecidos en lo que se va a probar y en lo que se tiene que demostrar. Ahora, una de las grandes problemáticas y uno de los grandes retos que tienes cuando tú en sede policial declaraste esto y en juicio declaras otra cosa. ¿Qué es lo que se tiene que aplicar? Un refrescamiento de memoria. Leerles la propia declaración y decirles, ¿sabes qué? Lo que se ha podido establecer en la víctima. Si el testigo dijo en un primer momento que había sido partícipe, que había observado, pero en juicio dice que no, ¿cuál va a ser la fundamentabilidad y cuál va a ser la credibilidad de ese testigo? Nosotros lo que tenemos que buscar es eso. Testigos que generen credibilidad, que generen convencimiento dentro de las pruebas, que generen un aporte a la declaración y a la teoría del caso del abogado o del fiscal para poder establecer una importancia en las pruebas testimoniales. Pero acá hay otro gran problema que también se tiene que dilucidar, doctores. Las discrepancias en las actas policiales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que darnos cuenta que va a haber contradicciones entre actas y evidencias. Tenemos que establecer que tiene que haber un control judicial para poder salvaguardar este tipo de derechos, para poder establecer criterios uniformes que permitan poder actuar de una manera jurisprudencial y una manera categórica. En esta casación, en la 842/2016, tenemos que entender algo muy importante, doctores. Cuando un testigo directo de oídas, material, va a brindar su propia declaración, lo único que se tiene que establecer es de que la propia declaración tiene que estar corroborada. ¿Y la corroboración cómo se va a materializar? Primero, que el testigo tenga pruebas fehacientes de lo que está diciendo, pueda reafirmarlo. Segundo, que el testigo pueda ser contraexaminado por el abogado, obviamente que sí. Nosotros tenemos que tener un dinamismo dentro del interrogatorio, del contrainterrogatorio que se pueda establecer, porque obviamente nos va a poder permitir manejar una solidez en la teoría del caso y obviamente también que puedan ver los puntos de declive de este testigo que obviamente
no va a tener ni punto ni cabida en la propia declaración. Pero súmele algo muy importante, doctores, que este testigo va a tener la funcionalidad de aportar información de calidad. Y cuando un testigo pierde la credibilidad en el magistrado, pierde la credibilidad en el proceso, créanme que su propia declaración, por más que sea creíble, por más que sea concisa, obviamente no va a tener validez. Y este caso les comento, doctores, cuando en un caso de violación sexual, un testigo había dicho que él había observado directamente cómo mi cliente había abusado sexualmente de una de las niñas. Pero lo que nos sorprendió a todos es de que esta persona nunca dijo nada. Cuando observó el acto que se venía cometiendo, nunca impugnó nada, nunca dijo nada, nunca se opuso, nunca retuvo a la persona para poder establecer, decir, ¿por qué estás cometiendo esos actos? Nunca lo grabó para poder materializar o tener credibilidad. Pero acá existía un grado funcional muy importante, porque se pudo determinar que esta persona tenía un odio hacia la otra persona, hacia mi cliente en este caso. Que ahí pudo establecerse algo muy interesante de que existía cierta rencor, cierta envidia, que pudo determinar que ese testigo no puede tener fiabilidad. Y es ahí donde nosotros nos damos cuenta de algo muy importante, que la declaración de la víctima, de la declaración del testigo, va a poder ser circunstancial siempre y cuando también favorezca tu propia teoría del caso. Y el favorecimiento de la teoría del caso lo que va a generar es que tú puedas entender de una manera puntual, de una manera específica, los cambios y las reformas que han habido a manera jurisprudencial y a manera específica. Ahora, ¿existen vacíos normativos? Sí existen. ¿Hay propuestas de reforma? También las hay. Y este cambio yo se las doy, estas sugerencias se las establezco, doctores y doctores, reconocido ya a nivel jurisprudencial, suprime una regulación expresa. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Porque obviamente, ¿qué es un vacío legal? Porque las propias autorizaciones y las propias detenciones tienen que tener un conducto regular suficiente. Y en este acto que se puede establecer por la detención por falta flagrante, va a poder generalizar no un delito, sino una falta para poder cometerse. Y obviamente la disminución de pena, la disminución de los actos va a existir de una manera disminutiva y ya no va a configurar un acto de investigación. Esto también nos lleva al siguiente presupuesto. Delito específico por abuso policial. Tenemos que darnos cuenta que se tienen que incorporar que el abuso de la propia detención policial tiene que darse de una manera más específica porque hay detenciones ilegales. Digan ustedes, los que la mayoría que son abogados, ¿quién no ha podido observar en algunos casos cuando detienen un auto, cuando detienen a cuatro o cinco personas que desconocen el derecho y les quieren poner en su intervención? Te han visto una bolsa que contiene marihuana, que contiene droga y obviamente también cambia la situación jurídica. Van también a la comisión de otro delito. Ahí viene el problema, porque tenemos que entender que ese abuso de autoridad por parte por parte del policía nos conlleva a nosotros entender cuál es la necesidad que tiene el Estado. Ya se ha dado mayores penas para poder existir una disminución de delitos, pero lo que no ha pensado el legislador es si existen mayores penas, obviamente los delincuentes buscan otra manera de capacitarse para no ser retenidos, para no ser capturados, para no poder ser recluidos en un establecimiento penitenciario y obviamente también para que no sean sancionados penalmente. Es ahí donde la reforma y las propuestas que nosotros establecemos es que existe una necesidad de claridad. Si no hay claridad en la norma, si no hay claridad en cada uno de los espacios que tenemos que tener, estaríamos hablando de que la falta de regulación va a poder y no va a establecer actos específicos para la protección de derechos fundamentales. Lo que tenemos que buscar es que existan actos tutelados, actos que permitan poder entender mejor la norma y obviamente no con esos sesgos y esos vacíos que se pueden encontrar no solamente en el decreto legislativo 1585, en la ley 30.558 y obviamente en las modificatorias que pueden haber en incoacción a un proceso inmediato. Tenemos que darnos cuenta que esos cambios van a tener necesidades específicas y
y también regulaciones oportunas. Tenemos que entender que el legislador lo que busca es que exista un buen trato al justiciable, pero ese buen trato al justiciable no se va a poder determinar si es que obviamente las leyes se dan con un propio nombre. Y es ahí donde nosotros también podemos partir de la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que pasa si es que el Congreso solo saca leyes a favor de un cierto sector y no busca un bienestar común dentro de la sociedad? Tenemos que darnos cuenta que estos atropellos fundamentales van a conllevar a que la propia aplicación continua del derecho, de la forma, del método, de lo que se quiere investigar, va a encontrarse de una manera tangente y taxativa dentro de la propia jurisprudencia. Y ya para poder ir finalizando, doctores, yo les voy a comentar lo siguiente, los aspectos prácticos y sociales que se tienen que dilucidar y establecer a nivel jurisprudencial. El rol de las tecnologías con la inteligencia artificial ha tenido un cambio importante. Yo me doy cuenta que hay policías que sí se capacitan de la divinidad, de los que son de la división de alta tecnología, buscan mucho el poder entender los cambios y las reformas que se vienen dando con la propia inteligencia artificial, pero obviamente también capturan de alguna u otra manera a organizaciones que se encargan otro tipo de delitos como pedofilia, como trata de blancas, entre otros. Y esto también nos permite a nosotros poder entender que nuestra regulación propia no se encuentra adaptada a estos sistemas. Lo que busca es tener cambios enérgicos, tener cambios específicos, pero obviamente también encontrarse regulaciones continuas para poder actuar de una manera específica. Es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta, en el caso, nosotros tenemos que darnos cuenta, hacer una diferencia entre indicios y certezas. Se acusa un delito como es el de rebelión, y obviamente en la propia tipificación no existen todo cada uno de los supuestos. Se acusa que hubo flagrancia por el tema del golpe de Estado, pero tuvo que haber materialización y el apoyo de otras unidades técnicas y operativas para que se pueda configurar en este tipo de actos complejos. Entonces, los roles funcionales, los roles específicos tienen que encontrarse situado a la necesidad que quiere el legislador. Es por ello que lo que yo siempre, llamémosle, no solicito, sino que siempre recomiendo, es de que al momento de poder crear una reforma, una ley, tienen que citar jurisprudencia internacional, tienen que tener criterios unificados para poder manejar una misma línea de trabajo. Y esto se da también en la forma y el método que se quiera investigar. Los policías ocupan un rol fundamental en la sociedad, ocupan quizás la pieza fundamental de poder establecer un rol específico, pero obviamente también la capacidad técnica y jurídica lo van a tener los abogados y también los fiscales, porque en ese punto de partida, en ese punto de acopio, lo que se va a buscar es información fidedigna, que no sea manipulada y obviamente también que pueda establecerse un esclarecimiento de los hechos correctos y un correcto funcionamiento de la administración de justicia, que es lo que se quiere. Ya para poder ir finalizando, queridos doctores, tenemos que hacer hincapié en algo muy importante. Nuestro sistema penal y nuestro código procesal penal, más allá de poder encontrarse en todos los delitos que se puedan enmarcar, más allá de poder encontrarse en los delitos flagrantes y con las últimas modificatorias, lo que busca es una manera garantista de que los derechos que están siendo vulnerados de las personas investigadas, procesal, que se van a permitir y se pueden presentar todos los mecanismos necesarios que se establecen en las garantías constitucionales para poder determinar también la exculpación de esa persona y obviamente también el alejamiento a que no existe una contaminación de la prueba. Pero es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta de un rol importante, que ese rol circunstancial se va a encontrar también en lo que debemos probar y el rol funcional que tiene que tener todo abogado litigante y toda persona cuando se encuentra inmersa en un proceso penal. Un respeto restricto de los derechos fundamentales, una cápita de información necesaria, una recopilación de pruebas fidedigna y obviamente también un correcto funcionamiento de nuestra administración de justicia. Muchísimas gracias, queridos doctores. Entonces, en estos momentos vamos a ir a la ronda de preguntas. Ya saben, debidamente sentados, ningún participante recostado, sino lamentablemente apago su cámara y no se vuelve a prender. Muy bien, nos dice Henry, muy didáctico la exposición, interesante el tema. Muy bien, entonces en estos momentos vamos a la ronda de preguntas. Si tienen una pregunta que realizar, con cámara activa, levantar su manito y procedemos a activar el audio. Y si no, por el chat lo pueden hacer. Creo que tengo a ver, Luis, presumo, pero no se le ve.
A ver, ¿quién más? Tengo alguna pregunta. ¿Tienen? Levantan su manito. Tengo a Jan. ¿Cómo está Jan? Muy buenas noches. Una pregunta, por favor. Gracias. Buenas noches a todos, doctor. Primero felicitarle por la excelente ponencia que ha realizado hoy. Es una pregunta que, que todavía no sé distinguir porque todavía soy estudiante de Derecho, ¿no? Pero quisiera preguntarle cuál es la distinción entre flagrancia presunta y la cuasi flagrancia, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Jan, por tu pregunta. Y esto me permite también abarcar un poco más de lo que se tiene que establecer en la flagrancia presunta y la cuasiflagrancia. Nosotros tenemos que entender algo muy importante, doctores. Cuando hablamos de flagrancia presunta o cuasiflagrancia, tenemos que enmarcarnos en lo siguiente. ¿Qué es lo que se tiene que establecer dentro de los verbos rectores y obviamente también qué es lo que se tiene que pautear dentro de la cuasiflagrancia dentro del sujeto procesal? Cuando hablamos de cuasiflagrancia, nosotros tenemos que entender que la figura normativa o la figura procesal se va a encontrar enmarcado en el contexto a lo que se quiere investigar y a lo que se debe investigar. Por ejemplo, en la flagrancia en un sentido estricto, el delito es actual. Mejor dicho, el autor es sorprendido cometiendo dicho acto. El autor es descubierto en el momento exacto de la comisión del delito. ¿Correcto? Una persona que encuentra robando un coche y lo detienen en el acto. Esa es la flagrancia como tal. Pero cuando hablamos de cuasiflagrancia, el delito ya se ha cometido. La persona es detenida poco después, ha sido perseguida, se ha planteado un plan cerco desde el momento de la comisión del hecho delictivo. Esta persecución puede ser física o a través de la identificación por testigos o medios audiovisuales. Un ladrón que huye después de un robo y es perseguido por la policía y detenido metros allá. Ahora, en la flagrancia presunta, la persona es detenida debido a la posesión del objeto. ¿Correcto? Existen evidencias que sugieren que cometió el delito. Ese va a ser el verbo rector. Y obviamente también no es necesario que esa persona haya sido vista cometiendo el delito, pero las evidencias que se tienen que ser contundentes. Por ejemplo, la misma persona es detenida con el botín del robo, pero poco después de que se haya cometido el delito. ¿Cuáles son los momentos específicos, los momentos claves? En la flagrancia estricta, la detención es en el mismo momento de la comisión, en la cuasiflagrancia después y con la persecución en la presunta es con las propias evidencias que se puedan establecer. ¿Cómo se va a determinar eso? Con la necesidad de la investigación. Es ahí donde nosotros vamos a poder partir y establecer dentro de los aspectos circunstanciales cuál ha sido el verbo rector principal y obviamente qué es lo que se quiere investigar en la misma. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias, doctor Marcelo, y también a Jan, te felicito que a pesar que eres todavía estudiante, bueno, nosotros finalmente cuando terminamos la carrera igual seguimos siendo estudiantes, todo profesional de derecho, y te felicito que estés capacitándote. Voy a ir a Luis. Luis, una pregunta. Ya. Doctor, buenas noches. Muy agradecido por su brillante exposición. Doctor, cuando usted habla de la cuasiflagrancia, eh, por ejemplo, si han robado y los interviene la policía dentro de unas 3 horas, los encuentra con los objetos robados, hablaríamos ahí de una cuasiflagrancia y eso beneficia al imputado para reducirle la pena, o cómo funciona ahí, doctor. Alguna Bien, jurisprudencia, por favor. bien, muy buena pregunta, Luis. Tenemos que darnos cuenta en el espacio y tiempo que se va a encontrar la persona. La cuasiflagrancia exige algo muy importante, que en el plazo de las 24 horas o hasta las 24 horas, para ser más específicos, tiene que haber aspectos específicos para poder determinar. La persona es detenida poco después de que ha sido sometida o ha cometido el delito, ¿correcto? De eso no hay discusión. Pero tenemos que establecer algo muy importante, que la Corte Suprema ya nos ha hablado de algo muy importante que nosotros tenemos que entender y establecer dentro de los aspectos punitivos. Y acá cita la Casación 8-4-2016 Suyana. Se denomina la cuasiflagrancia en cuya virtud el delincuente fue sorprendido en plena comisión del hecho punible, pero posteriormente del acto que se ha cometido. Pero hay algo muy importante que tenemos que entender acá. Si en la flagrancia estricta
en la flagrancia directa y en la cuasi flagrancia tenemos que ver los roles funcionales que se puedan establecer. ¿Por qué? Porque obviamente también nosotros tenemos que darnos cuenta qué es lo que sucede si es que esta persona que ha cometido el hecho delictivo, que ha cometido el acto procesal, no es la persona que supuestamente había realizado materialmente. Flagrancia es el delito que se viene cometiendo, el propio autor. Pero en este momento ha existido un acto de posterioridad donde la propia comisión no se encuentra directamente en el mismo acto de ejecución por parte de la persona. Y ahí nos lleva a la siguiente figura. El ladrón que huye después de un robo y es perseguido por la policía, detenido metros más allá, ¿puede cambiar su declaración? Claro que puede cambiar su declaración. Es sorprendido, puede cambiarse de ropa, puede decir, me dieron eso, pero me dijeron que corra. Entonces, la propia declaración puede ser un poco más maleable, sí. Puede ser maleable, sí, pero que va a tener una responsabilidad esa persona, obviamente, que dentro de estos actos ya nos van a poder establecer una forma y un aspecto circunstancial de la misma. La flagrancia por disindicación no solamente va a poder establecerse dentro de la misma forma que tiene que darse de una manera circunstancial y específica, qué es lo que quiere intervenirse y qué es lo que quiere actuarse de una manera jurisprudencial. Ahora, partamos de algo muy interesante. Hay otra casación, que es la casación 692-2016 de Lima Norte, y nos dice algo muy importante, que en aras del debido proceso, en aras de la garantía, tienen que haber la inobservancia de que una persona es presuntamente inocente hasta que se demuestre judicialmente lo contrario, algo que yo comparto bastante, porque obviamente lo que nosotros tenemos que entender es que la persona que está siendo sentenciada o procesada tiene que partirse de la presunción de inocencia, pero obviamente también este rol funcional, estos actos que van a poder conllevar, nos conllevan a la siguiente pregunta. ¿Cuánto más va a ser el rol circunstancial de la policía? ¿Cuánto más va a ser el rol de identificación que tiene que tener el Ministerio Público para hacer una correcta individualización de los sujetos? Y esto nos permite a nosotros poder entender cuál es el rol principal, de una manera sancionadora, de una manera específica que pueda darse dentro del sistema procesal penal. Es lo que yo te podría aportar, querido Luis. Muy bien, muchas gracias, doctor. Tengo algunas preguntas por chat. Nos dice, doctor, quisiera saber si a dos personas son detenidas cuando se encontraban corriendo durante a ver, después de haber robado, pero el Serenaz robado, a ver, ¿qué más? No, no, a ver, no entiendo bien tu pregunta, estimado Edgar. Reformúlala, ¿sí? Por favor. Nos dice, doctor, sobre el delito de peculado. ¿Hay tres supuestos de flagrancia? Gracias. Unos segundos, por favor. Creo que su Bien, internet, doctor ahora Marcel, sí. nuevamente. Doctor, ¿Me le escuchas? vuelvo a ¿Me escuchas? reiterar la pregunta, ¿sí? Porque creo que tiene fallas de su internet. ¿El delito de peculado podría darse los tres supuestos de flagrancia? Gracias. Ya, bien, muy buena pregunta. En el delito de peculado nosotros tenemos que partir de algo muy importante, queridos doctores. Cuando hablamos del delito de peculado como tal, tenemos que entender a manera jurisprudencial que el objeto de la flagrancia que se va a buscar en este tipo de aspectos tiene que tener a manera jurisprudencial una flagrancia propiamente dicha. ¿Por qué? Porque el delito de peculado, al darse cuenta que existen los tres presupuestos de flagrancia, cuasiflagrancia, presunción de flagrancia, lo que busca es, primero, en un ejemplo, un funcionario público es sorprendido contando dinero público que no debería ser de su propiedad, configura el delito de flagrancia. Cuando un funcionario es perseguido por la policía después de haber salido corriendo de la tesorería con una bolsa llena de dinero, establece y obviamente también nos conlleva el siguiente ejemplo. Cuando un servidor público con registros contables alterados que indica que ha desviado fondos, puede establecer el acto de presunción de flagrancia. Es ahí donde existe una manera más específica y detallada que nosotros vamos a poder establecer que el servidor público primero es sorprendido apropiándose, utilizándose los bienes públicos en el momento de la comisión del delito. Esto nos conlleva a nosotros poder entender que la dicha situación de flagrancia va a estar cometido o se acaba de cometer por el propio funcionario servidor público y obviamente también va a poder establecerse de una manera específica, de una manera concreta,
qué es lo que se va a investigar y obviamente que dentro de estos actos va a existir también la figura de la presunción de flagrancia. ¿Se tiene que basar en indicios? Sí. ¿Se tiene que basar en circunstancias que hacen presumir que el servidor ha cometido el delito? También, porque obviamente nos llevan a la necesidad de poder actuar dentro del acto flagrante para poder tener una sentencia o una debida motivación, que es lo que establece también el colegiado o el órgano persecutor. Muchísimas gracias por tu pregunta.